Los siguientes datos corresponden a la intensidad de horas que pasan 30 personas haciendo uso del Internet. Podemos visualizar tres tablas. En una está la recolección de datos tal y como nos la suministraron de forma presencial los estudiantes de séptimo semestre de la universidad. En la otra la organizamos de forma ascendente de menor a mayor y en la otra la sacamos por la cantidad de veces que se repite. Listo, teniendo en cuenta esos datos vamos a sacar el rango. Recordemos que el rango es el dato mayor menos el dato menor. En este caso vendría siendo 16. Luego sacamos las clases con la fórmula 1 más 3 logaritmo de n. N vendría siendo 30, que es la muestra. Sería 5,875. Al hacer la aproximación vendría siendo 6. Ahora vamos a hallar la amplitud. La amplitud se halla dividiendo el rango entre las clases. Esto nos daría 2,666. Tendremos que hacer también la aproximación, que vendría siendo 3. Al indicarnos que la amplitud es de 3, como el dato menor fue 3, de ahí iniciamos y ahí hacia abajo, 3 hacia 6 y así sucesivamente hacemos la amplitud contando 3 números. Hasta el dato mayor, que sería 20. Empezamos con XY. XY es la marca de clase. Tomamos sumando los dos extremos y la dividimos. O sea, 3 más 5 dividido 2, 6 más 8 dividido 2, 9 más 11 dividido 2 y así hasta el último. FI, que es la frecuencia absoluta. Ya previamente hemos contado cuántos hay de cada uno. O sea, de 3 a 5 hay 1, de 6 a 8 hay 4 y así hasta la autosuma. Esta nos debe dar 30. La siguiente columna que nos indica es FI por XY, o sea, la marca de clase por la frecuencia absoluta. Luego XY menos la media. Ya que tenemos XY, que es la marca de clase, nos hace falta hallar la media. Recordemos que la media se halla con la sumatoria de XY por FI, dividido la muestra de la media, que es 12,6, como lo mostramos arriba. Listo, por 1 menos la media, La siguiente columna nos da números negativos. No importa porque al multiplicarlo por 1 lo pasamos a positivo. Luego nos pide que multipliquemos FI por XY menos la media. Ponemos FI por XY menos la media y arrastramos hasta abajo para que nos lleve toda la fórmula. Ahora nos dice que saquemos la raíz cuadrada de XY menos media. Pasamos a FI por XY menos la media al cuadrado. Ya tenemos XY menos la media. Ahora necesitamos multiplicar la X por FI y listo, arrastramos. Recordemos que la siguiente columna que viene es de porcentaje. Para ella necesitamos utilizar una regla de 3. Recordemos que el porcentaje es la muestra. Esta nos equivale a un 100%. O sea, en este caso sería el 30, que es el total de la muestra. Usamos una regla de 3. La primera sería multiplicar la primera frecuencia absoluta por 100 y la dividimos en 30. La segunda frecuencia absoluta por 100 y la dividimos en 30. La tercera por 100 y la dividimos en 30 y así sucesivamente. Por último, sacamos la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada tomamos el primer valor, que vendría siendo 1, y le sumamos 4. Después a 4 le sumamos el segundo y así sucesivamente. Y este nos tiene que dar 30, que es el 100% de la muestra. Ya teniendo nuestra tabla podemos sacar la desviación media, la varianza y la desviación típica. Esto nos sirve mucho para ver qué tanto se nos está alejando la media del promedio de nuestros datos. ¿Cómo sacamos la desviación media? Entonces la fórmula es la sumatoria de FI por XY menos media y lo dividimos en la muestra. Tomamos la sumatoria para hacer la varianza y la desviación típica igual. Después de tener estos datos sacamos la moda ubicando el dato mayor al dato menor. Nos damos cuenta que el valor que más se repite es 12, entonces 12 simplemente vendría siendo la media, la moda. La media también miramos los datos de menor a mayor y ubicamos el dato que nos da en la mitad. También nos coincide con que es 12. Y listo, teniendo en cuenta todo esto podemos entrar a hacer las gráficas. Las gráficas que desarrollamos en el ejercicio son potentes herramientas para la visualización de datos que nos permiten representar de manera accesible información completa de lo que es el estudio que vayamos a realizar.
Por ejemplo, en nuestro caso realizamos el estudio a los estudiantes de séptimo semestre de cuántas horas permanecían en internet al día. Y podemos decir que los de la gráfica de barras, por ejemplo, que la clase es de 3 a 6, o sea, de 3 a 6 horas una persona mantiene conectada al día. De 6 a 9 horas, 4 personas mantienen conectadas. De 9 a 12 horas, 6 personas. Aquí llega el punto más alto, que en la clase de 12 a 15 horas hay 10 personas, que eso dice mucho que hoy en día dependemos mucho del internet, por ejemplo, los estudiantes de administración financiera de séptimo semestre. Bueno, ya en la siguiente parte del trabajo, entonces vamos a hacer los ejercicios para hallar el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el decil 2, decil 5, decil 7, el percentil 25 y el percentil 75. Para esto tenemos que tener en cuenta la fórmula de la posición, que es igual a K por N dividido 4 para hallar los cuartiles. Después de organizar las tablas de menor a mayor y hacer el cuadro sacando la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, entonces empezamos a reemplazar los valores. Decimos que la posición del cuartil 1 es igual a 1, debido al número que es el número del cuartil que vamos a hallar, por el número de datos, por n, que el total de datos es 30 sobre 4, el 4 porque son cuartiles. Entonces esto da 30 sobre 4 y esto es igual a 7.5. Entonces el 7.5 lo buscamos en los datos de la frecuencia acumulada. Como no está, se agarra el dato siguiente, que en este caso sería 9, y se agarraría el dato en X, que es 10. Entonces ese sería el valor del cuartil 1. Y así sería con cada uno de los ejercicios. Para allá los deciles es la misma fórmula, solo que se cambiaría la K, la posición, que sería se reemplazaría el número del decil que vamos a buscar y se dividiría en 10. Y el percentil igual, solo que este se dividiría en 100. Ya después de tener estos datos, nos vamos a hallar el rango intercuartílico, que este es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1. Solo sería reemplazar los datos, que en este caso sería el cuartil 3 sería 15 y el cuartil 1 sería 10, y se restarían estos valores, que sería igual a 5. Ese será el valor del rango intercuartílico. El límite inferior, la fórmula es igual al cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico. Solo se reemplazarían los datos y el resultado sería 2.5. Lo mismo para el límite superior, que la fórmula es el cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Reemplazando los datos y haciendo la operación nos daría un total de 22.5. Ya después de tener todos estos valores, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, límite inferior, límite superior, podemos hacer el diagrama de cajas y bigotes. Ya para el diagrama de cajas y bigotes, se ubicaría todo en un plano. Se ubicaría el límite inferior, el límite superior, los puntos tope. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3 se armaría la caja, y el cuartil 2 se marcaría en color hacia donde hay más número de datos, que sería entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Como vemos que todos los datos están dentro del límite inferior y el límite superior, entonces en este diagrama se puede observar que no hay valores atípicos y todo está de acuerdo al ejercicio. Ya para la siguiente parte del trabajo, entonces tendríamos que hallar el rango, la amplitud y las clases. El rango se halla con el valor mayor, el dato mayor, menos el dato menor. En este caso el dato mayor es 19 y el dato menor es 3, nos da un total de 16. Luego se hallan las clases, la fórmula es 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n es el número de datos total, que sería 30 en este caso. El logaritmo de 30 es 1.477. Este valor se multiplica por 3.3 y luego se le suma 1. En este caso el total sería 5.8 y lo aproximamos a 6. Ya teniendo estos dos valores podemos sacar la amplitud, que es el rango dividido en las clases. Sería 16 dividido 6, nos da un valor de 2.66 y lo aproximamos a 3. Este sería el
en las clases cómo lo vamos a separar. Entonces, para hallar los valores de cuartiles, decentiles y perciles, tendremos que tener en cuenta la fórmula que este es igual a el cuartil que vayamos a buscar, es igual al límite inferior más la amplitud, todo esto multiplicado por la posición menos la frecuencia acumulada anterior o menor sobre la frecuencia acumulada que va más después o la mayor menos nuevamente la frecuencia anterior, la frecuencia acumulada anterior. Entonces en este caso tenemos la posición del cuartil 1, que es 1 por 30 sobre 4. Ya sabemos que esto nos da 7.5. Entonces buscamos en la tabla el 7.5. Ya después de tenerla armada separando las clases, la frecuencia absoluta y acumulada, y tendríamos que no está en la tabla. En este caso el superior sería en la frecuencia acumulada 11 y se cogería el dato menor, que sería 9. Ese sería el límite inferior. Entonces sería 9 más la amplitud, que es 3. Todo esto multiplicado por 7.5 menos el límite anterior a 7.5, que sería 5, dividido el límite superior a 7.5, en este caso sería 11, menos el límite inferior otra vez, que sería nuevamente 5. Todo esto se va resolviendo y nos da un total de 10.25. Este será el cuartil 1. Y asimismo para cada uno de los deciles y percentiles, solamente cambiando el valor por el que se está dividiendo. En deciles se divide en 10, percentiles se divide en 100. Ya luego de tener estos datos, nuevamente hallamos el rango intercuantílico, el límite inferior y el límite superior con la misma fórmula del anterior ejercicio. Y se cambiarían todos los valores, ubicaríamos nuevamente en el diagrama de cajas y bigotes, donde podemos observar nuevamente que no tenemos ningún valor atípico. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hacer la campana de Gauss, la gráfica de la campana de Gauss sobre la cantidad de horas que permanecen en internet los estudiantes. Empezamos con acomodar los datos de forma vertical. En este caso pues yo los acomodé de menor a mayor. Eso no influye, no importa mucho cómo estén acomodados. Los acomodamos de forma vertical y procedemos a sacar la media. Para sacar la media cojo todos los datos, los selecciono, autosuma y me da un total de 369, y esto lo marcamos con amarillo. Listo. Entonces ¿cómo se saca la media? Se divide entre el valor total o la suma total de todos los datos que teníamos y lo dividimos con el número de muestra, en este caso sería 30, y en la media nos da 12.3. Podemos también sacarlo de otra manera seleccionando los datos, con una fórmula de Excel. Entonces colocamos más promedio y seleccionamos los datos que tenemos, los 30 datos que tenemos allí, y nos da el mismo valor. Esa es otra forma de sacar la media. Listo, entonces aquí podemos sacar estos valores, estos de aquí, la x1 menos media. Entonces colocamos más, primer valor, menos media, ¿sí? Listo, aquí nos da un valor negativo, eso no importa, y aquí y entonces aquí seleccionamos todo hasta abajo para que nos den los valores. Listo. Para sacar estos resultados de acá, de elevar este resultado a los dos, solamente multiplicamos el mismo valor, este por este, ¿sí? Nos da un valor positivo, y así para todas hasta el final. Listo. Entonces vamos a sacar la varianza. ¿Cómo sacamos la varianza? La varianza es sumar todos los valores de este cuadro, ¿sí? Seleccionamos todos
y le damos autosuma. Eso nos da 398.3. A este valor lo dividimos con el número de muestra y eso nos da 13.27667. Entonces sabemos que la desviación típica es la raíz de la varianza, nos da 3.64. También podemos sacarla de otra forma, con la fórmula de dbest.p. Entonces hundimos acá, más dbest.p, y seleccionamos todos los valores de los datos y esto nos da el mismo resultado, 3,64. Listo. Entonces vamos a sacar los intervalos. Bueno, entonces los intervalos son cifras que nosotros ponemos. Bueno, y hay que tener en cuenta que hay que sacar el valor máximo y el mínimo. Entonces, para sacar el valor máximo, seleccionamos una fórmula de Excel que se llama max. Los datos que tenemos allí puestos, y en este caso serían 19, y para el valor mínimo sería la fórmula de mínimo, o sea, min, y seleccionamos los datos y nos da 3. Entonces sacamos los intervalos de 1 en 1.5 sucesivamente. Entonces colocamos 1, 1.5, 2, 2.5, selecciono y bajamos hasta aquí, que nos da 24. Listo. Entonces vamos a sacar una fórmula de Excel que se llama district.nor.n. Seleccionamos y nos vamos para la fórmula. Entonces el valor de x que sería F4, o sea el intervalo 1, la media, cogemos la desviación estándar coloquemos y el acumulado colocamos 0 y colocamos aceptar, y esto lo aplicamos para todos. Seleccionamos hasta abajo hasta el 24. Listo. Bueno, entonces seleccionamos los valores de intervalos y la distribución normal, lo seleccionamos los dos, todo, y insertamos y buscamos la opción de gráficos de dispersión. Entonces seleccionamos agrandamos el cuadro más o menos así, acomodamos acá y entonces aquí procedemos, nos vamos para la opción de ejes donde dice el máximo, colocamos 30, aquí en unidades mayor 1.5 y en menor 0,3. Lo acomodamos y nos queda de esta forma. Aquí ya tenemos como la forma de la campana de Gauss. Entonces aquí procedemos a trazar esta línea de acá en todo el centro y colocamos el valor de media, 12,3 en este caso. Listo. Aquí ya tenemos nuestra primera campana de Gauss. Entonces nos dirigimos a GeoGebra y buscamos la opción de cálculos de probabilidad. Listo. Entonces aquí tenemos como la misma forma de la campana de Gauss y aquí ubicamos la media en esta parte y en esta otra parte colocamos la desviación. Entonces nos va a aparecer estas opciones así y pues ya nosotros ubicamos como los valores más reales como tal.